Bienvenidas al estudio de los Hechos, Caminando en el Cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Y feliz viviré, y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Días, hermanas de Cristo y estimadas amigas que hoy nos acompañan en este serie de estudios bíblicos llamado Caminando en el Cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a sus hermanas Mari, Tere, la hermana Yasmín y su servidora Ale. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidas para el estudio de su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 14. Daremos inicio con nuestra primera oración con la hermana Tere, para lo cual les invito a inclinar nuestro rostro en reverencia. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Ayúdanos, Señor, a aprender más de tus palabras. Te pido, Padre, por tu hija, tus hijas, para tus palabras, que nos dé sabiduría y a nosotras, Señor, estar atentos para aprender más. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nosotros estamos hablando del primer viaje de Pablo o Saulo y Bernabé. En el capítulo 13 hablamos sobre ese viaje de Antioquía cuando fue a Salamina, de Pafo, y luego llegaron a Iconio, donde entramos en el capítulo 14. En la ciudad de Iconio, Pablo y Bernabé tienen éxito en el evangelismo. En Iconio aconteció que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, y entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Los líderes de la sinagoga de Antioquía acababan de expulsar a Pablo y Bernabé de esa ciudad. Sin embargo, cuando llegaron a Iconio, ellos empezaron otra vez con su esfuerzo evangelístico predicando en la sinagoga de Iconio. Aquí vemos en la pantalla cuando Pablo le daba el mensaje y cómo los judíos y griegos, ellos estaban amontonados para ver cómo podían persuadir a la ciudad, ¿sí? Así que Pablo y Bernabé tuvieron éxito, aún así, con los judíos, y se bautizaron varios judíos y griegos. Y Pablo se juntaba con un grupo, y aún así los que se juntaron y hicieron persuadir para una persecución a Pablo que tuvo en Antioquía, de Pisidia, como a la manera
la palabra de Dios, Pablo y Bernabé presentaron el Evangelio de una forma que invitaba a creer, y no solamente a creer, sino con milagros y prodigios. Y el mensaje que daban era sobre la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, los cuales se convirtieron varios. Y podemos leer una parte de Pablo en Hechos 14, cuando dice que la gente de la ciudad estaba y se dividieron porque estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces ahí empieza la revuelta, por llamarlo así, para poder juzgar a Pablo y a Bernabé. ¿Sí? Malos judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles que se habían convertido contra los hermanos. Lucas dejó claro que no eran todos los judíos los que hicieron esto, porque muchos creyeron. En Hechos 14:1, aquí dice que aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que también se pusieron en contra. Malos judíos con gobernantes se lanzaron a enfrentarlo y a pelearlo, pero no hubo una gran muerte, sino solamente lo asustaron. Pues ellos, viendo lo que les estaba pasando, huyeron. Más bien fueron forzados a huir y se regresaron a Listra. Que es una vía de distancia a verles. Su perseverancia en medio de dificultades e inconvenientes no significa que era tiempo de que se convirtieran mártires, sino era un proceso del Evangelio. Ellos entendían muy bien que predicar en una tierra que ellos no conocían no era fácil, porque a veces entramos en una ciudad que no conocemos y no sabemos si es fácil. Por eso los hermanos, en este caso Pablo y Bernabé, hicieron el esfuerzo y lograron convertir a varios y dejar una congregación ahí. Es lo que más se dice ahí por la multitud. Le damos la oportunidad a hermano Jesús. Muy bien, vamos a seguir la lectura de los versículos a partir del 8. Tiene como subtítulo: Pedro es apedreado en Listra. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bueno, vemos que los apóstoles, tanto Pablo como Bernabé, vienen huyendo de Iconio y llegan a esta ciudad pagana llamada Listra. Llegan entonces, ellos vienen predicando el Evangelio y encuentran a un hombre inválido de nacimiento, ve que él tiene fe y entonces le dice que se levante sobre sus pies y él saltó. Entonces vemos la grandeza de ese momento que tenía el Espíritu Santo para sanar. Este evento nos hace recordar un poco lo que también hizo el apóstol Pedro cuando sanó a un cojo estando en las puertas del templo de la Hermosa, y también cuando Pedro sanó a un hombre llamado Eneas. Entonces vemos que el Espíritu Santo está testificando la veracidad del mensaje del Evangelio. En el versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licabónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyó los
o lo estaban tratando como el dios Júpiter, que en griego vendría siendo como Zeus, y a Pablo Mercurio, que viniera a ser como un dios griego Hermes. De hecho, en otras versiones así se manejan estos nombres. El sacerdote les trae toros y guirnaldas. Las guirnaldas son unos adornos florales hechos con ramas, con flores, con hojas, y que están tejidas, que son tejidas en forma de tira o de coronas y las ponen en las puertas. Entonces los apóstoles, al darse cuenta, rasgan sus vestidos, sus ropas, y esta es una costumbre judía de rasgar sus ropas, que simboliza dolor intenso, duelo, indignación, arrepentimiento. Pero en este caso era una señal de protesta ante la blasfemia. Ellos tratan de evitarlo. Y dice en el versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo no tenía miedo de confrontar a los de Listra por sus prácticas paganas. Ellos tenían que convertirse de sus malos caminos, y presentándole al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios creador que hizo el cielo y la tierra. Pablo no les predicó de la misma manera que lo hizo con los judíos, que les hablaba acerca de los tiempos antiguos, sino les predica como nunca habían escuchado de Dios, les habla por medio de un Dios creador. Bueno, pero difícilmente estas personas ni así, por decirlo, hacen caso. Y en el versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo que vemos aquí es que la admiración que estas personas de Listra habían mostrado con el apóstol Pablo duró muy poco. Y cuando los apóstoles rehusaron aceptar honores, la gente se ofendió. Y aparte que llegan unos judíos que habían viajado desde Antioquía y de Iconio, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud, y finalmente Pablo es apedreado. La Biblia no menciona, pero quizá Pablo traía en su mente lo que le había pasado a Esteban, que también fue lapidado, y que el mismo Pablo había dado su consentimiento. Cuando Pablo escribe más tarde en Gálatas 6:17, dice el versículo: yo traigo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tal vez estaba incluyendo las cicatrices de este terrible evento. También en 2 Corintios 11:25 menciona las palabras de Pablo cuando dice: fui una vez apedreado. Se está viviendo a este momento. En el versículo 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El Padre Celestial definitivamente resguardó la vida de Pablo, y se levanta. Se ve y se lee muy sencillo, que él fue apedreado y que se levantó hasta la muerte, y que se levantó, y que aparte lo habían llevado afuera de la ciudad. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿con qué fuerza se levantó?
¿O con qué voluntad al día siguiente regresa a Listra, de donde te apedrearon y de donde te arrastraron, y decides viajar a Derbe, otra ciudad pagana? Pero ahí la historia no fue así. En Derbe ellos sí aceptaron la palabra y hicieron muchos discípulos. Pero luego deciden viajar de retorno. Ya que habían hecho discípulos en Derbe, ellos emprenden un viaje de regreso, de retorno por la misma ruta, donde habían experimentado tanto peligro. Estaban en Derbe, regresan a Listra, y de Listra regresan a Antioquía. Pero ¿con qué motivación? Ya no en plan evangelístico, sino para confirmar los ánimos de los discípulos. Pablo le dice estas palabras tan emblemáticas: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones, ¿cuáles serían? Para empezar, si hablamos del Señor Jesús, venir aquí a este mundo no fue fácil y hacer la voluntad de su Padre. Ser azotado, escupido, burlado y crucificado. Si hablamos de Pedro y a los apóstoles, no fue fácil ser azotados y encarcelados por hablar de Jesús. Si hablamos de Esteban, pues no fue fácil ser apedreado hasta morir. Si hablamos de Jacobo, tampoco fue fácil enfrentar la muerte a espadas. Debemos entender que Satanás trata de impedir que obedezcamos a nuestro Dios, único y verdadero, en quien por medio de su Hijo tenemos la salvación y vida eterna. Y debemos servirle aún cuando no sea fácil. Nos dice también que constituyeron ancianos en cada iglesia. El concepto anciano se le da 3 términos: anciano o presbítero, anciano u obispo o anciano y pastor. Los requisitos para ser anciano pues se nos menciona en el libro de Tito 1 y en 1 Timoteo capítulo 3. Aquí también nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Aquí ya se está empleando el término o el concepto iglesia, refiriéndose a la comunidad de convertidos, y ya no habla acerca de las sinagogas, de un lugar propiamente. Bueno, vamos a pasar a los versículos 24 con la hermana Abel, que es el regreso a Antioquía de Siria. Nuevamente, capítulo 24. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia. Digamos que regresaron a Pisidia de Antioquía de Pisidia. Y después pasaron por Panfilia. Ese es el regreso. De Panfilia a Perge y de Perge a Antioquía de Siria. El capítulo 25. Y cuando terminaron de predicar de la palabra en Perge, bajaron a Atalia, que ya mencioné. De capítulo 26. De Atalia navegaron a Antioquía de Siria, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo hablaban abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí por mucho tiempo. Pues aquí menciona cómo fue el viaje de Bernabé y Pablo, cómo fueron confirmando la fe de cada iglesia y aumentándole la fe a cada anciano, que no se regresaba, no se persistiera de creer en Dios Todopoderoso. Pues así culminamos el capítulo 14 del regreso de Bernabé y Pablo a Antioquía de Siria. Vamos a hacer la última oración. Invito a Padre Santo.